Muy bien. Entonces el tema de hoy es el de neoplasia endocrina múltiple. Es un tema, sí se ve la presentación, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Es un tema desde el punto de vista médico, es un tema interesante porque la mayoría de las neoplasias, o más bien todas las neoplasias endócrinas múltiples se consideran enfermedades raras. Entonces, probablemente durante su formación como médicos generales o su formación inclusive como especialistas, dependiendo de lo que escojan, ¿verdad? Podrán o no encontrarse con algún caso en su vida, pero siempre es interesante conocer este tipo de enfermedades porque pues son enfermedades que representan casos complejos en la mayoría de los casos y a veces mimetizan, se esconden bien en muchos signos y síntomas y por muchos años permanecen sin diagnóstico los pacientes. Son verdaderas cebras en ese sentido en la medicina y su diagnóstico siempre requiere de una alta sospecha por el médico. Entonces, la neoplasia endocrina múltiple, bueno, se caracteriza por la presencia de neoplasias o tumores que involucran dos o más glándulas endócrinas en el paciente. Nunca se confundan con los síndromes poliglandulares, que los que seguramente vieron en tiroides y vieron en suprarrenales, existen algunos síndromes poliglandulares. Los síndromes poliglandulares habitualmente siempre hipofunción o hiperfunción de las glándulas, pero no son tumores en las glándulas. Las neoplasias endocrinas múltiples son tumoraciones y, bueno, se reconocen 4 tipos de neoplasia endocrina múltiple. La neoplasia endocrina múltiple tipo 1, conocida como síndrome de Vermeer. La neoplasia endocrina múltiple tipo 2, conocido como síndrome de Sippel, del cual se reconocen 3 variables, que es neoplasia endocrina múltiple 2A, 2B y aquella que se presenta solo con carcinoma medular de tiroides, y la neoplasia endocrina múltiple tipo 4. Están íntimamente relacionadas este tipo de neoplasias y por eso se les agruparon a este tipo de enfermedades como en la misma clasificación. Sin embargo, existen otros 6 síndromes endócrinos que no vamos a ver aquí, que están caracterizados por tumores en glándulas, pero también en algunos otros órganos no endocrinos, como el síndrome de hiperparatiroidismo por tumor mandibular, la enfermedad de von Hippel-Lindau, que por ahí vimos en alguno de las presentaciones anteriores, el complejo de Carney, la neurofibromatosis tipo 1, el síndrome de Cowden y el síndrome de McCune-Albright. Todos son síndromes que se asocian, no pueden estar asociados con tumores glandulares, pero no pertenecen a las neoplasias endócrinas múltiples. Entonces vamos a empezar con la neoplasia endocrina múltiple tipo 1. Ya habíamos comentado esto en alguna ocasión. Sus principales componentes son, en el 85% de los casos de los pacientes, es la presencia de un adenoma paratiroideo. En el 40 al 70% de los casos, que es el segundo tumor más frecuente, es el tumor de los islotes pancreáticos, que puede ser productor de gastrina, insulina, glucagón, péptido intestinal vasoactivo o no ser funcionales. Y en un 30-40% de los casos, un adenoma pituitario anterior. Los principales son prolactinomas, pero también los tumores secretores de hormona del crecimiento, como vimos en la plática de hormona del crecimiento, que fue la primera que yo les di. Y la neoplasia endocrina múltiple tipo 1 es la más frecuente de todas, ¿verdad? Y aparte de estos adenomas o estos tumores glandulares se asocia con otros tumores que no provienen de glándulas, como angiofibromas, colagenomas, otros que son como carcinoides, timoma, de las médulas suprarrenal o feocromocitomas. Nuevamente, la imagen que ya les había comentado, la caricatura que ya habíamos visto anteriormente de la neoplasia endocrina tipo 1, ejemplificada. Los tumores más frecuentes en esta enfermedad pues son los tumores de paratiroides, los tumores de la
edema hipófisis, pituitario y los tumores del páncreas, ¿verdad? Como el insulinoma o los gastrinomas. Y se asocia con otras manifestaciones cutáneas como la presencia de angiofibromas, colagenomas, que son pequeños protrusiones en la piel que parecerían una especie de pliegues cutáneos nada más. Y en los angiofibromas aparecen principalmente en el rostro y son pequeñas tumoraciones de color rojizo que no dan ningún síntoma, aparecen como en grupos y pueden confundirse con muchísimos otros diagnósticos. En cuanto a los hallazgos clínicos de las neoplasias endócrinas múltiples tipo 1, aquí es este gráfico muy interesante acerca de los tumores que se presentan más frecuentes en la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, pues ya lo vimos, los tumores de paratiroides en el 90% de los casos, los tumores de páncreas, que puede ser gastrinoma, insulinoma, glucagón, etcétera, o no funcionales, en el 40%, y los de pituitaria. Y en estas gráficas que se unen aquí, pues se puede ver las múltiples combinaciones que hay. Y pues lo más frecuente que se presente es la presencia de un tumor, como se diagnostique una neoplasia endocrina múltiple es cuando encuentran tumores de paratiroides conjuntamente con un tumor pancreático que entre los dos son el 25.9%. Y solamente un 12% de los casos existen los tres tumores, paratiroides, páncreas y pituitarios. Eso es muy importante que lo sepan. Y dentro de las manifestaciones que no corresponden a estos órganos afectados por tumores, lo más frecuente es la presencia de angiofibromas faciales, que incluso aparecen en el 88% de los casos, y los colagenomas en el 72% de los casos. Por eso, los pacientes que tienen un tumor en la paratiroides, es muy importante revisarles la piel, porque si encuentran un tumor paratiroideo junto con angiofibromas faciales, pues ya nos solicita pues que le pidamos, pueden revelar algún tumor endocrino en alguna otra parte, y por lo tanto el paciente realmente tenga una neoplasia endocrina múltiple tipo 1. Y bueno, estos tumores de paratiroides son la primera manifestación en más del 85% de los casos de neoplasia endocrina múltiple. Esta tablita, para que se entienda, es en el momento del diagnóstico, ¿cuál fue el primer tumor que se le encontró a los pacientes? Es un estudio que se hizo con 16 pacientes, porque es una enfermedad rara. No esperen ver unos estudios donde haya 1000 pacientes con neoplasia endocrina múltiple, eso no lo van a encontrar. Bueno, de estos 16 pacientes, el primer tumor que se encontró, pues la inmensa mayoría, de 16, 14, fueron tumores productor de paratormona, o sea, tumores que venían de la paratiroides. Y solamente en 2 tumores productores de insulina. Y aquí se ve en el tiempo cuando se empezaron a encontrar los siguientes tumores. Y si se fijan, el tiempo puede ser muy prolongado. Inclusive del primer tumor a que se descubra un segundo tumor, en este paciente número 1 que se encontró un adenoma de paratiroides, y que con el tiempo, a los 25 años después, prácticamente se le encuentra un gastrinoma y se dan cuenta de que era una neoplasia endocrina múltiple tipo 1. Entonces, a veces estos casos suelen ser complejos y muchas veces requieren un alto índice de sospecha, que piense el médico que está revisando al paciente que puede tener una neoplasia endocrina múltiple para que se llegue al diagnóstico. En su incidencia, en los estudios post-mortem, cuando se analizan a pacientes, puede ser el 25%, es muy alto, y pacientes con hiperparatiroidismo primario, casi el 20%, que pueden llegar a tener una neoplasia endocrina múltiple. Es mucho más frecuente si a un paciente se le descubre un tumor pancreático neuroendocrino. La posibilidad de que tenga de fondo una neoplasia endocrina múltiple es cerca del 35-40%. Y es menos frecuente si un paciente tiene un tumor pituitario, es aproximadamente el 3%. Afecta a todos los grupos de edad y han sido reportados desde los 5 hasta los 85 años, y para la quinta década más del 90% de los pacientes ya han tenido manifestaciones clínicas o bioquímicas de los tumores. O sea, es muy raro que después de los 50 años de edad los pacientes no tengan
siguen teniendo tumores, pero que no den ninguna sintomatología. Y ya sabemos que es heredado de forma autosómica dominante. Hay una forma esporádica, que es el 15% de los casos, pero la mayoría pues es una mutación en ovo. La mayoría se hereda de forma autosómica. El gen es el gen MEN1, localizado en la 11, que codifica la menina. Es una proteína que regula la transcripción, estabilidad genómica, división celular y proliferación. Obviamente, todas las proteínas involucradas en las neoplasias tienen que ver con la división celular y la proliferación. El diagnóstico pues, se puede hacer clínico si ustedes detectan que un paciente tiene 2 o más tumores endocrinos que están asociados con neoplasia endocrina múltiple, pues le dicen, usted tiene neoplasia endocrina múltiple. Si tienen un paciente con un tumor asociado a neoplasia endocrina múltiple y su pariente de primer grado ya fue diagnosticado anteriormente con neoplasia endocrina múltiple, pues también este paciente tiene neoplasia endocrina múltiple. Y genético, pues si le encuentran la mutación a una persona asintomática, ¿verdad? Que habitualmente se hace cuando se sospecha que hay un paciente con neoplasia endocrina múltiple, muchas veces hay que ir a la familia y hacer algunos estudios para ver si alguien más lo tiene. La neoplasia endocrina múltiple tipo 2, de la cual se conocen 4 tipos. La neoplasia endocrina múltiple clásica tipo 2, la neoplasia endocrina múltiple tipo 3 y la neoplasia múltiple solo con carcinoma medular de tiroides. De la 2A se describen estos 4 tipos de esta 2A, que es el clásico, que ya también lo habíamos visto, que se presenta con carcinoma medular de tiroides, fiocromocitoma, hiperparatiroidismo. Y si se le agrega a este 2A, se le agrega con amiloidosis cutánea de tipo liquenoide, o si se le agrega enfermedad de Hirschsprung, o si no tiene nada más que carcinoma medular de tiroides. Son variantes únicamente. Entonces, ya habíamos visto la neoplasia endocrina múltiple tipo 2A, conocida como síndrome de Sippel. Es un trastorno autosómico dominante con penetrancia relacionada con la edad. El 100% de los pacientes tienen cáncer medular de tiroides. Esta es la manifestación que lo define. La mitad de ellos tienen fiocromocitoma, un 20% hiperparatiroidismo primario y una característica en la piel o 2 enfermedades que pueden estar asociadas es la presencia de amiloidosis liquenoide, que es estas lesiones papilomatosas que se observan en la espalda, y rara vez enfermedad de Hirschsprung. Tiene una prevalencia de 1 en 200,000 nacidos vivos, y ya habíamos visto anteriormente que las mutaciones están en el protoncogen RET, que está localizado en el cromosoma 10, y bueno, las principales alteraciones genéticas encontradas son estas. Estas son el tipo de, este es un carcinoma medular de tiroides, esta es la hiperplasia de las glándulas paratiroideas, y esta es la espalda del paciente, y estas son la amiloidosis liquenoide que se observa en esta zona, que tiene que ver con estas, se ve muy poco definido, pero son pequeñas papulitas que se encuentran difusas en toda esta zona con un aumento en la coloración de la piel. Se observa una pigmentación cutánea diferente. Dicen que estas lesiones mejoran con la exposición al sol y empeoran durante el estrés, es decir, les provoca un prurito, una comezón intensísima, y los arañazos repetidos tornan la piel áspera y hiperpigmentada. Parece que la lesión que desencadena estas alteraciones es una infiltración de amiloide por una notalgia parestética. Entonces, esa es el MEN2A o clásico. El MEN2B, que también es conocido como MEN3, o se llama neoplasia endocrina múltiple de tipo 2B, es el síndrome de Gorlin, ya también lo habíamos visto anteriormente. Es un trastorno autosómico dominante con penetrancia relacionada con la edad. El 100% de los pacientes tienen cáncer medular de tiroides, el 50% tienen fiocromocitomas, pero una diferencia muy importante pues, son las manifestaciones asociadas. Muchos tienen neuromas cutáneos en la lengua, ¿sí? En los labios, en los párpados, y en las encías también deformidades. Tienen deformidades esqueléticas como laxitud articular, por eso tienen escoliosis,
y tienen ganglioneuromas intestinales, que bueno, en esta imagen nada más es para ver el megacolon que tiene, pero si abren el intestino ven las pequeñas bolitas que hay por todo el plexo neurovascular que se encuentra en el colon. Y el 5% de los casos también tienen una mutación en el protoncogen red. Es completamente diferente el sitio de mutación del protoncogen red en los pacientes con neoplasia endocrina múltiple tipo 2 que los de neoplasia endocrina múltiple tipo, 2A de 2B, por eso cambia la forma de presentación clínica. Y obviamente la diferencia pues la darán, a veces es complicado, pero las manifestaciones cutáneas y las manifestaciones en otros órganos a veces son una diferencia, porque pueden encontrar un paciente con cáncer medular de tiroides que tenga fiocromocitoma. Pues usted nos dijo que tanto la neoplasia múltiple tipo 2A como la tipo 2B se presentan con cáncer medular de fiocromocitoma. Entonces, ¿cómo sabemos la diferencia? Pues a veces uno pensaría que es fácil, pero estas manifestaciones de la exploración física las tiene que buscar uno de una manera muy dirigida. Y lo otro, pues a veces no se logra identificar hasta que ya se hace el análisis genético del protoncogen red y la mutación que se encuentra presente, pues nos dirá de qué tipo de neoplasia endocrina múltiple estamos hablando. Otro caso igual, la presencia de los angioneuromas. Aquí se ven todos los neuromas en el intestino, ¿sí? Y esta tablita gráfica, perdón, de este esquema, este dibujo que les había mostrado ya también en alguna presentación anterior, donde pues espero les sirva para que vean las diferencias entre la neoplasia endocrina múltiple tipo 2A y 2B. Y la neoplasia endocrina múltiple tipo 4 es una enfermedad recientemente descrita, también es una enfermedad autosómica dominante y la mutación es diferente. Aquí no es mutación en el protoncogen red ni en el protoncogen de la menina, es un inhibidor 1-beta de quinasa dependiente de ciclina. Esta es la proteína genética mutada y las manifestaciones clínicas son similares a la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, es decir, con tumores de paratiroides, hipófisis y páncreas, nada más que se descubrió porque en muchos pacientes con que se sospechaba que tenían neoplasia endocrina múltiple tipo 1, pues no se encontraba realmente una mutación en la menina y lo que se hizo fue pues un análisis genético muy amplio y identificaron otro sitio en el cual estaba ligado con la presencia de múltiples tumoraciones glandulares y por lo tanto se le clasifica actualmente como una neoplasia endocrina múltiple tipo 4. Muy bien. Como les dije, era una plática muy cortita. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. De las pláticas pasadas, un compañero me dijo que tenía una duda. Uh-huh. No sé si Yo tengo una duda de la clase pasada, que es que nos había dicho que a veces los pacientes que tenían los triglicéridos altos llegaban con dolor de cabeza o así, ¿no? Pero dijo que esos no eran síntomas. Entonces quería saber como qué se le hacía a esos síntomas que ya tenían. No te entiendo. ¿Qué le hacemos a los síntomas de cefalea? Ajá, sí, porque o sea, si no están asociados pues con los triglicéridos, entonces nada más los tratamos así como síntomas aparte o No, doctor. resolvemos los triglicéridos. Es que eso se los puse en forma, porque es muy frecuente que yo vea que los médicos me mandan a un paciente por cefalea y que tiene todas las características de ser. ¿Ustedes ya llevaron neurología? no. No, doctor. Tiene todas las características de ser algo que se le conoce como cefalea tensional o a lo mejor una cefalea migrañosa. Entonces, a mí me lo mandan porque el paciente se sigue sintiendo cansado, con dolor de cabeza y muchas otras molestias, y el médico le comentó pues que no mejoraba a pesar de que está recibiendo tratamiento para los triglicéridos altos que le encontró.
Entonces, yo lo que siempre les digo a ustedes es que estos síntomas es muy frecuente que los pacientes asocien con que tienen los triglicéridos altos. Y es reforzado por palabras mal utilizadas por los médicos. En este caso, les pido que ustedes sean muy inteligentes en lo que eligen, porque muy frecuentemente van los pacientes con el médico y dicen, es que tengo problemas de memoria y dolor de huesos y dolor de piernas, y el médico le manda a hacer una batería de estudios, a veces estudios considerados como estudios generales, y lo voy a entrecomillar, y dentro de esos estudios sale que el paciente tiene triglicéridos altos. Y es muy importante porque muchas veces el paciente le duele la cabeza porque tiene cefalea primaria, porque tiene migraña, porque tiene cefalea tensional, porque tiene cualquier otra causa de cefalea. Y el que le digan al paciente, es que tu cefalea es porque tienes triglicéridos altos, eso no está bien, ¿sí? Estos síntomas no son por triglicéridos. Los triglicéridos no producen dolor de cabeza. Entonces, ¿qué le vas a dar para estos síntomas a tu paciente, doctor? Pues dependiendo de lo que tenga, ¿verdad? Probablemente tenga migraña, o si le duelen las piernas, a lo mejor trae una insuficiencia venosa, o artritis, o osteoartrosis, o no lo sé, pero no le vas a explicar tú ni le vas a decir, oye, ¿te duelen las piernas? Es porque tienes los triglicéridos altos. Eso no. Por favor, no lo hagan. Ok, muchas gracias. ¿Sí? Doctor, Sí. Dime. bueno, creo la neoplasia endocrina múltiple 2A, creo, en la Ajá. que aparecía la amiloidosis. La Liquenoide. región más común es en la espalda y cuello. No, fíjate que la región más común de la amiloidosis liquenoide suele ser las extremidades inferiores. Sí, yo lo vi descrito mucho más en las piernas. De hecho, sí, el único paciente que yo recuerdo que tenía neoplasia endocrina múltiple 2 que a mí me tocó ver en un hospital de tercer nivel en la Ciudad de México, cuando roté por allá, tenía amiloidosis liquenoide en las piernas. Y es el sitio más frecuente, pero la foto esa que agarré venía, no recuerdo si venía en el Williams de endocrinología y fue de donde la tomé. Pero el sitio más frecuente es en las piernas. Ok, muchas gracias. Sí, de nada. Doctor, yo tengo una pregunta. Bueno, ya ve que nos mencionaba clase pasada, sí, que a una persona, que a un hombre que tenga aterosclerosis, así, va a tener, insuficiencia eréctil. A ese paciente, aunque, bueno, digamos que tome la pastilla azul, no se le va a poner erecto. Yo no mencioné eso. No mencioné nada de eso en la ¿No fue plática. esta clase? Yo creo que es otra clase, ¿no? Pero mira, no, o sea, pues no tiene, la presencia de aterosclerosis es generalizada, ¿verdad? Y la presencia de placas de colesterol en las arterias que llevan la sangre a los genitales externos masculinos, pues puede provocar problemas de erección. Es un síntoma, ¿sí? De la neuropatía, de los problemas vasculares que tienen los pacientes con diabetes de larga evolución. Y precisamente la imposibilidad de tener una erección adecuada tiene que ver con la aterosclerosis, por supuesto que sí. Y la falta de respuesta a medicamentos como el sildenafil, el tadalafil y todos los medicamentos que inhiben la fosfodiesterasa para provocar vasodilatación, pues sí se pueden ver mermados en su utilidad con ese fin, ¿sí? Sí puede suceder. Pero yo no lo mencioné en la plática, no sé dónde lo escuchaste. Sí tiene sentido, pero no fue, yo no lo mencioné. Entonces fue en otra clase. Yo creo que Bueno, sí. gracias. Dale. ¿Alguien más? Estamos de promoción, muchachos. ¿Cuándo tienen su examen final?
jueves. Ah, ok. ¿Y cómo les ha ido? ¿Cómo les fue en el segundo parcial, más o menos? Estaban difíciles mis preguntas, ¿verdad? Sí. Sí, están un poquito difíciles. No, muchachos. No sé si tienen alguna duda. Yo creo que ya no. Muy bien, jóvenes. Pues que les vaya muy bien. Fue un gusto. Nos estamos viendo en los próximos semestres. A ver qué me toca dar. ¿Vale? Sí, doctor, gracias, muchas doctor. gracias. Gracias, doctor. Gracias. Muchachos. Gracias, doctor.